Vieron que ayer nosotros cronicábamos a los chicos, antes de ayer, los chicos que estaban en la Universidad Nacional reclamando por el cupo, por el ingreso a la Facultad de Medicina, porque entran 550 y ellos reclaman de que por qué razón solo 550, que solamente pueden ingresar aquellos que tienen la posibilidad de prepararse en instituciones privadas, cuyos cursos de preparación o de nivelación cuestan por encima de los 5.000 pesos, y que eso era una gran limitante. Bueno, ayer se reunieron docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y por mayoría avalaron la decisión histórica, o por lo menos de los últimos años, de que el ingreso a medicina sea de alguna manera limitado por estas 550 lugares. La argumentación, o uno de los argumentos de Tarico, que es el decano de la Facultad de Medicina, es que no pueden garantizarle a los estudiantes el aprendizaje correcto. Irico es, no Tarico. Gustavo Irico. Gustavo Irico. Que no pueden garantizarle el aprendizaje correcto, en otras palabras, ¿no? Exactamente, no sé si lo podemos buscar ahí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que durante muchos años no han hecho absolutamente nada para brindarle la posibilidad a más estudiantes de ingresar a la facultad. Es decir, el hospital de clínicas, en vez de crecer, fue involucionando, no se lo equipó, no se lo acondicionó, no se lo recuperó para que pueda seguir siendo lo que fue en la década del 60, 70, un verdadero hospital escuela, 50 también, un verdadero hospital escuela. No se trabajó en ese sentido. Entonces, ¿por dónde se corta el hilo? Por el lado más fino, por el lado más antiprogresista. Es decir, ¿qué hacemos? Y le cortamos la posibilidad de estudio a los chicos. Que entren 550 y el resto que se las arregle. Porque eso es mucho más fácil que ir a Buenos Aires y pelear por más plata, plantarse ante el gobierno nacional para decirle, señores, nosotros queremos una universidad nacional popular, pública, gratuita, con muchos hospitales escuela, con elementos para que la gente aprenda, para sacar la mayor cantidad de médicos capacitados. Nos comprometemos a hacer planes de reinserción de los médicos que recién comienzan para que hagan los 4 o 5 años después de su egreso en las distintas localidades del interior, para que lleven especialistas a otros lugares, a lugares donde hoy hay pueblos que no tienen médico. Acá este programa participó del llamado de licitación o al concurso de un médico para un pueblo porque no había. Bueno, en eso tienen que estar comprometidos los universitarios. Una facultad inclusiva. Claro, una facultad que tenga que ver con la filosofía planteada desde el gobierno, porque si no, pura filosofía, de la inclusión. Y esto es inclusión. Lo demás es limitación. Entonces, Tarico, el humorista. Irico dice, textualmente en la voz del interior. Ciencia médica no puede asumir que formará médicos que nunca estarán en contacto con pacientes a lo largo de su carrera. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que no tienen la infraestructura necesaria. Claro. ¿Por qué lo había antes y por qué ahora no lo hay? Porque nuestro sistema educativo se ha caído. Y esta cuestión de la limitación en la Facultad de Medicina viene desde hace mucho tiempo. Y nadie se ha preocupado para que haya más estudiantes que tengan acceso. Hay una falsa discusión histórica donde dice sobran médicos. Sí, sobran médicos, sobran abogados, sobran arquitectos, sobran comunicadores, sobran contadores, y lo vamos a mirar desde el punto de vista cuantitativo. Pero ¿qué es mejor? ¿Tenerlos o no tenerlos? Claro. Siempre es mejor tenerlos, pero porque después eso, junto con la capacitación, tiene que venir la planificación. Mientras más haya, eso es lo que no se hace. Mientras más fracaso de la Universidad Nacional de Córdoba. Mientras más profesionales fracaso haya, se perfecciona la actividad. Mientras más haya, se perfecciona la actividad. Porque siempre va a ascender o va a ir ganando un lugar aquel que se perfeccione más. Claro. ¿O no? Exacto. Tanto los abogados como los médicos. Y el Clínicas, ¿cuándo fue la última vez que se lo refaccionó, que se hizo una inversión grande para que los estudiantes tengan camas, pacientes? Eso se ha venido cayendo paulatinamente. Yo participé y lo conozco al Hospital de Clínica de la década del 70, y en el 70 era un mundo ahí adentro, era un mundo. Había gente que venía de todo el país que se internaba y funcionaba como un verdadero hospital escuela. Al fondo, recuerdo porque lo conozco, estaba la sala de anatomía, donde había mesas y mesones con 70, 80 cadáveres para que los estudiantes practiquen, y iban en 3 turnos, estudiantes de medicina en 3 turnos. Entonces déjense de embromar.
¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? ¿Es mejor tener médicos o tener desocupados ahí limpiando vidrio en las calles de Córdoba? Es mejor tener médicos, que sobren abogados, que sobre gente preparada, no que sobre gente que no sabe nada. Pero Lagui, el paso atrás, digo, lo dio la universidad ¿en qué año se aprobó el cupo, el medicinaje en esta última década? Me parece que fue en el 2005, me parece. Hace poco, por eso, no hace mucho, por una falsa discusión. Hace 7 años. Y el paso atrás se dio en ese momento. Bueno, pero lo han ratificado ayer. Claro. Yo pensaba que estábamos orientados en otro lado con esta universidad. Pensé y creo, porque la conozco, pues personalmente no tengo trato, pero sí conozco la trayectoria de Carolina Escoto. Y me llama mucho la atención que piense en este sentido. Porque lo demás es una falsa discusión, eso de que sobran. Bueno, pónganse a trabajar para que no sobren, planifiquen, hagan acuerdos con los gobiernos provinciales, con los municipios, manden médicos, y hagan sistemas de becas para que hagan sistemas. Mira, en España, el gobierno de Felipe González en la primera etapa hizo una experiencia muy parecida a esto, muy similar, con los estudiantes de ciencias médicas, y en aquel momento no estaba desarrollada la odontología, había estomatología, que era una carrera similar al odontólogo acá. Entonces hicieron camiones, el gobierno, y lo hicieron dar vuelta a los estudiantes por todo el país, revisando a uno por uno a los españoles, y bajaron un montón de índices de enfermedades que eran producto de la desatención. Era la época donde los odontólogos iban de acá para allá y se volvían millonarios en poco tiempo. Bueno, acá nosotros tomamos al revés. En vez de abrir las puertas a la universidad, cerramos las puertas a la universidad. No anda eso, no anda. Estoy en contacto con Santiago Norta Francesco, que es secretario de extensión de la FUC. No sé si está en línea ahí. Buen día. Hola, buen día para ustedes. Buen día. Bueno, ¿ustedes qué posición tienen desde la FUC con esto que me parece a mí volver a discutir en finales del 60? No, mira, yo soy, digamos, una de las agrupaciones que componen la Federación del Movimiento Sur, que hemos sido lo que hemos instalado de la CAMPE el jueves, y los que estamos tomando la facultad desde ayer a la noche, ¿no? Yo digo, previo a esto, también quiero aclarar que no es que estas han sido nuestras primeras medidas, sino que hemos presentado infinidad de proyectos, de pedidos de informes, un montón de medidas, que yo lo he escuchado al decano Irico decir que no son los ámbitos institucionales, esto para discutir, que hemos agotado todas las vías posibles, y desde el jueves que estamos acá solicitando una audiencia con él, y en ningún momento, así como ha salido por todos los medios de comunicación, ni él, ni la rectora, ni ningún funcionario del rectorado se ha acercado a charlar 15 minutos para conocer cuáles son nuestras propuestas. Bueno, pero la argumentación es la argumentación de siempre, que no hay infraestructura para albergar a tantos alumnos, una simplificación obviamente, pero frente a eso, ¿qué le dicen ustedes? Mira, nosotros en eso creemos que hay un claro doble discurso, ¿no? Porque en realidad la pregunta que debería hacerse la universidad es ¿por qué no tiene la infraestructura? Digamos, bien, vos lo decías que hace 40 años entraban 2.000 estudiantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no tiene la infraestructura? ¿No? Y en eso nosotros también queremos hacer puntuales, que cuando, digamos, refutando específicamente los argumentos del doctor Irico, que en una cosa medio sensacionalista, dice que si ingresan más estudiantes, va a haber 20 estudiantes haciéndole un tacto vaginal a una paciente, ¿no? Nosotros preguntamos, ¿qué es porque no hay pacientes en Córdoba? ¿No? Esta gestión del decanato y del rectorado, las camas del hospital de clínica se han reducido, ¿no? Eran hace muchos años, había 200 camas, ahora hay 50, ¿no? Entonces hay un doble discurso, porque se dice que cuando no hay infraestructura, ¿qué ha hecho la universidad en todos estos años para que la haga? Y un dato nomás que es bastante fuerte. Desde que se ha implementado el cupo en el 2005, el presupuesto de la facultad se ha quintuplicado, ¿no? No se ha abierto ningún lugar en el cupo y no ha mejorado, digamos, usted le puede preguntar a cualquier estudiante de medicina, no se han mejorado las condiciones de cursado, no se ha incorporado tecnología nueva, ¿no? El hospital de clínica, bueno, yo no hace falta que le digan las condiciones que están, ¿no? Santiago, buen día. No recuerdo bien cuál fue la postura, digo, porque había algunos estudiantes que cuando se aprobó el cupo en la universidad, en la Facultad de Ciencias Médicas, también fue a pedido de los propios estudiantes que pedían que se pusiera un cupo. ¿No fue que todos estaban en desacuerdo con eso? Mira, como en toda medida, digamos, y ustedes lo saben muy bien, hay gente a favor y gente en contra, ¿no? En los que sostienen lo del cupo, digo que además de eso, lo del presupuesto, que nosotros lo hemos desmitificado y demás, también defienden una cosa que ellos le llaman la excelencia académica, ¿no? Con la visión de que, pues, si son poquitos, digamos, si hay pocos en la universidad, es donde mejor se aprende. Entonces nosotros en eso también no estamos de acuerdo. Yo digo,
los médicos que se han formado previo al 2005, donde entraban muchos más, claro, es una mentira. No son malos médicos, son los que hoy sostienen el sistema de salud pública de la Argentina. Entonces, ese otro argumento que se cae. Y el otro argumento es que sobran médicos en la Argentina. Argumento de que según la estadística de la Organización Mundial de la Salud, no es cierto. Digo, no sé si me permite tener un dato medio técnico, pero que sirve para ilustrar. En la estadística que hace en el 2010 la Organización Mundial de la Salud sobre la densidad de médicos en la población, Argentina tiene una densidad de 31 médicos cada 10.000 habitantes, ¿no? En países que son ejemplo en sistema de salud pública, Cuba, Bélgica y algunos países del norte europeo, la relación es de 64 cada 10.000, es decir, el doble. El doble. ¿No? Entonces nosotros no digamos, que sobran médicos no es una realidad, pero porque además la universidad pública deja entrar 550 y mientras tanto las universidades privadas no tienen cupo, las universidades privadas siguen librando certificado de título de médico y lucrando con eso. Además, déjenme hacer una intervención de que también esto las academias privadas también con el cupo de ingreso hacen un negocio espectacular, ¿no? Está bien. Bueno, te agradezco, Santiago, la gentileza. Mire, si me deja agregar una sola cosita más, nosotros estamos acá esperando que alguien nos reciba, digamos, ¿no? Tenemos un montón de propuestas, no solo vinculadas al cupo, sino cómo mejorar el examen de ingreso, cómo mejorar el ciclo de admisión, y creemos que evidentemente no se puede seguir negando que el cupo es un problema en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Entonces, tanto el decano de la facultad como la rectora Carolina Escoto, que ninguno de ellos ni de sus funcionarios se ha acercado a charlar con nosotros, no pueden seguir negando que este es un problema y cerrando el debate. Si nosotros lo que decimos eso es, capaz que nosotros no tenemos la razón en todo, pero ahora tenemos mucha propuesta, entonces que abran el debate, que se sientan a charlar 15 minutos con nosotros sobre cuáles son nuestras propuestas y veamos cómo podemos avanzar. Seguir diciendo esto de cerrar la discusión no es de mucho progresismo, digamos. Está bien. Bueno, gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí está la discusión, ¿no? Una discusión que uno por ahí piensa que debiera ser superada. Si nuestros chicos tienen o no que ingresar libremente a la universidad. Después de todos los impuestos que uno paga en este país, después de todo el despilfarro que hubo en este país, de todo lo que pasa en este país, de todo lo que nos pagamos, que no puedan ingresar a la facultad porque no se han tomado los recaudos necesarios, suena como injusto. Que te pongan una limitación suena como injusto, porque la universidad, el estudio, la educación deben ser libre, lo dice la Constitución, libre y gratis. Y junto a eso hay la frustración, digo, del estudiante, ¿no? De decir, me preparo, le pongo todas las ganas, tengo actitud, pilas para hacer una carrera y me tengo que quedar afuera, ¿no? Toda esa frustración que viene junto con estas cuestiones que vienen de más arriba. Mirá, en la Voz del Interior, Ivana Martín, escribió una nota que dice: flamantes médicos que nunca entraron en un quirófano, vieron un cadáver ni aprendieron a disecarlo, que no conocen con certeza en qué lugar del cuerpo está ubicado o cómo es cada órgano, y que ni siquiera saben descifrar el protocolo de un análisis. Jóvenes profesionales que jamás vieron un parto ni cómo se hace una operación, que no saben palpar un hígado, una glándula o un riñón, tomar la presión arterial, colocar una inyección, entubar a un paciente o auscultar a un soplo cardíaco. Egresados que cursaron durante 6 o más largos años la carrera de medicina, pero jamás tuvieron contacto con un esqueleto, un microscopio, un bisturí o un estetoscopio, y menos aún con un paciente. Este alarmante panorama quedó retratado al cabo de un relevamiento que la Voz del Interior realizó en los distintos hospitales públicos cordobeses, donde se forman los médicos estudiantes que se gradúan cada año en la Facultad de Medicina. Bueno, ahí está. Si esto no es un certificado de pobreza, ¿cuál es el certificado de pobreza? ¿De cuándo es la nota? Esta fue justamente unos meses antes, después de que se publicó ese informe, se armó todo, un revuelo en los claustros de la universidad, y fue cuando el Consejo empezó a plantear el tema del cupo, y después de ese artículo es que se puso el cupo y se impuso el cupo en la Facultad de Ciencias Médicas. Es decir, que ese informe un poco disparó esa polémica y fue la previa. Es cuando en la universidad, en la facultad, no se ponía cupo, y decían los propios estudiantes y médicos, incluso en ese informe que era muy completo, hay opiniones de grandes especialistas y expertos en medicina, expertos que son de Córdoba pero que han trabajado en el mundo entero, y que calificaban de esa mediocridad a la Facultad de Ciencias Médicas. Es decir, que nada ha mejorado. Nada ha mejorado. Nada ha mejorado. Y el argumento de que no hay dinero también es un argumento en este país. Un falso argumento. Un falso argumento en un país donde ha recaudado montañas de dinero. No hay dinero para esto. Para esto, no hay dinero, porque los estudiantes pueden decir, che, se gastan entre el fútbol y el automovilismo 2.000 millones de pesos por año,
sí, sería bueno que esa plata se pudiera volcar ¿Cómo a se la educación defiende eso? en un gobierno, digo, porque también hay que decirlo, en un gobierno que aumentó el presupuesto para la educación desde que está el kirchnerismo a 6 puntos del PBI, es decir, que antes había mucho menos presupuesto, estaba en el orden del 2% y ahora está en el 6% del Producto Bruto Interno, digo, han mejorado, de todas formas sigue faltando dinero, es muy poca la inversión. Si se tiene en cuenta que, reitero, se gastan, como decía recién, mucha plata en cosas que no le solucionan la vida a nadie. En circo, digamos, en circo. Bueno.